Buenas tardes, hermanos. Hemos llegado ya al término de ese viaje que hace Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Viaje que inicia en el capítulo 9, verso 51, cuando Lucas expresa que Jesús toma la firme determinación de viajar ya a Jerusalén. Un viaje hacia la ciudad santa, donde va a encontrar Jesús la cruz, la muerte, la resurrección, la ascensión, y con ello también Lucas nos narrará en su segundo libro de cómo el Señor envía al Espíritu Santo ahí en Jerusalén para que la iglesia empiece fortalecida con el Espíritu Santo a dar testimonio de Jesús, de un Jesús que está vivo. Esa es la gran convicción de la iglesia. No se venera a un Cristo muerto, se adora a un Cristo que está vivo y que camina con nosotros. Ahí encontramos la cita y vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 19, verso 29 al 40. Para que, cogiendo su Biblia, sus evangelios, empecemos a hacer esa lectura y convertirla en una auténtica meditación bíblica. Nos preparamos para ello. Cuando Jesús se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en voz alta por todos los milagros que habían visto. Y decían: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, dejo un poquito el texto para que lo vayamos leyendo en voz baja, ahí mismo en sus casas, también con su Biblia. Entresaquen las ideas que ustedes consideren importantes. Es un texto que nos narra lo que nosotros hacemos al inicio de cada Semana Santa, el Domingo de Ramos. Es un texto que recoge Lucas, y no únicamente él,
También lo relata Juan, Marcos y Mateo. Se encuentra en los 4 evangelios, lo cual pues nos da a entender de la importancia que le dio la primitiva comunidad cristiana a este evento. Es un evento sin igual, es un evento importante en el que Lucas destacará de una manera muy especial la alegría. Una alegría que de pronto a nosotros se nos ha borrado, ahora por la existencia también de una situación inédita como es esta epidemia. Epidemias siempre han existido, sobre todo la epidemia que transmite el virus de la desigualdad social, en los tiempos de Jesús muy marcada. Muy marcada la desigualdad económica, hasta religiosa, porque escribas y fariseos se habían adueñado de la religiosidad, y entonces esa necesidad de relacionarse con Dios la habían apagado en el pueblo, cuando las autoridades religiosas habían mostrado a un Dios verdugo, a un Dios juez, a un Dios rígido, y no al Dios que nos presenta Jesús. Por eso este episodio, narrado por los 4 evangelistas, es muy importante para la primitiva iglesia, porque la iglesia en los orígenes comenzó como una iglesia alegre, de adorar a un Dios, a un Cristo que vivía con ellos, resucitado, glorificado, pero estaba con ellos. Y nadie les robaba esa alegría de tener a Cristo junto a ellos, caminando con ellos, viviendo con ellos. Y por ello, los primeros cristianos se sentían hermanos, hermanados por la presencia de Jesús. Y esa presencia de Cristo los hacía a ellos también misericordiosos. Por ello Lucas será el que diga que todos tenían una sola alma y todos tenían en común y nadie pasaba necesidad, porque todos se ayudaban, se apoyaban, se protegían, sintiéndose miembros de la familia de Dios. Este texto, pues, hermanos, resulta muy importante y que sería bonito que leyeran ustedes los paralelos, es decir, que leyeran también lo que apunta Marcos, cómo lo escribe Mateo y cómo lo reflexiona alguien que lo vivió de una manera muy cercana, San Juan. Sería esta la idea con que iniciemos esta meditación. Para Lucas, Jerusalén es la ciudad del encuentro. Primero, es importante que nosotros reflexionemos en esto. Jerusalén era hacia donde toda la gente acudía porque era el centro religioso. Muy importante el templo de Jerusalén, porque ahí se hacía presente Dios de una manera singular. Los judíos, como nosotros, sabían que Dios estaba en todas partes, porque Dios es omnipotente. Pero la gran presencia de Dios se realizaba en el templo de Jerusalén. Por eso, de cualquier parte del mundo de aquel tiempo donde había un judío, todos los judíos viviendo en África, al norte de África, por ejemplo, viviendo en Asia Menor o viviendo en la parte sur de Europa,
Todos los judíos que vivían fuera de Palestina tenían en su corazón una gran ilusión: encontrarse con Dios en el templo de Jerusalén. Y eso lo hacían de una manera muy especial en la Pascua. De todas partes del mundo de aquel tiempo llegaban a Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del encuentro. Tal vez nosotros no podamos todavía discernir la importancia que para el judío tenía Jerusalén, porque nosotros podemos celebrar nuestra fe en un templo, en otro, católico me refiero, y nos da a veces lo mismo, nos da a veces igual celebrar, ir a celebrar la Eucaristía en ese templo, en aquella capilla, en aquella otra, pero para los judíos lo más importante de la vida era encontrarse con Dios en Jerusalén. Jerusalén es el espacio vital. Jerusalén es la parte más viva, la parte más sagrada, donde Dios venía a encontrarse en forma definitiva con el hombre. Ir a Jerusalén y gozar, por ejemplo, de una fiesta religiosa, era para el judío lo más importante de su vida. Podría decir: ahora sí, ya puedo morir tranquilo. Ya fui a Jerusalén, ya viví en Jerusalén lo más sagrado. Ya me encontré con Dios de una manera muy especial. También Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Lo podemos encontrar en el capítulo 9 de San Lucas, verso 51. Tomó la firme determinación de acudir a la cita, porque Jesús estaba citado en Jerusalén. Tenía una cita de vida, no de muerte, porque Jesús va a resucitar. Tiene una cita. Ahí se va a vivir la pasión. Ahí va a experimentar la muerte, pero va a experimentar el gran triunfo sobre la muerte, la resurrección. Y por eso a esa cita Jesús acude. Y comienza a acudir desde el final del capítulo 9. Camina rumbo a Jerusalén y su paso siempre es decidido. Va adelante de los discípulos. La hora es ya. Ya. Llegó la hora. El lugar del encuentro, Jerusalén. Adelante de los discípulos a enfrentar su destino, pero no un destino fatalista, no un decir: pues ni modo, pues este es mi destino, voy a morir. No. Él va a enfrentarlo, a vivirlo. Y por eso Jesús va adelante, decidido. No es la persona fatalista que dice: pues esta es mi suerte, ahí voy, a ver qué sucede. No, Jesús lleva un paso firme, Jesús lleva un paso decidido, Jesús camina al encuentro de su Padre, porque en Jerusalén Jesús tendrá la experiencia más viva. Cuando todos lo abandonan, su Padre no. Cuando todos lo dejan, su Padre no. Y su Padre estará ahí fortaleciendo a Jesús en su hora. Es decir, en ese momento en que la redención se está realizando para nosotros. En ese momento en que Jesús, como víctima, estará sufriendo, pero con un sufrimiento con sentido. Tiene un sentido redentor. No es el sufrimiento fatalista. Pues ya me tocó vivir esto. Pues ya me tocó vivir esta enfermedad. No, es con sentido. Él tiene un sentido expiatorio, redentor. Y eso es lo importante de la cita que tiene Jesús en Jerusalén.
El relato comienza con el envío de Jesús a 2 discípulos por un burro. Pareciera anecdótico, pero es muy importante este detalle. El burro está en un pueblito que ya más bien era como un suburbio, era una colonia chiquitita de Jerusalén. Era un barrio prácticamente de Jerusalén, Betfagé. Ahí llegaban los peregrinos que venían de todas partes y ahí se sometían a los ritos de purificación para poder entrar a la ciudad santa. Betfagé era una colonia, era un pueblito muy pequeñito que servía para que los peregrinos ahí se lavaran las manos, se lavaran su cuerpo, purificaran también ahí a sus animales que llevaban, con los que habían montado para llegar a Jerusalén. Y ahí comienza todo. Jesús envía a los discípulos por el burro. Vayan a Betfagé. Van a encontrar un burro atado. Desátenlo, tráiganme. Y si alguien les pregunta, ¿a dónde llevan mi burro? Ustedes díganle, el Señor lo necesita. Entonces comienza el Domingo de Ramos, como nosotros le llamamos, con el envío de Jesús a 2 discípulos por el burro a Betfagé. Y termina con los cantos de la multitud y el disgusto de unos fariseos que tienen como una actitud contraria a la actitud gozosa, festiva, alegre de la gente sencilla. Los fariseos se molestan con aquella proclamación de fe, de alegría de la gente y le piden a Jesús que los calle. Pero Jesús responde, si yo los callara, las mismas piedras gritarían de contento, porque es una fiesta cósmica. O sea, todo el universo se pone de fiesta con la entrada de Jesús. ¿Por qué? Porque entra Jesús con decisión a encontrarse con la misión redentora, a abrazar la cruz, a morir en ella, a resucitar, a ascender al cielo, a enviarnos al Espíritu Santo para que la iglesia ahora continúe la obra del Señor Jesús. Por eso es una fiesta. Comienza la fiesta de la redención. Comienza la fiesta de nosotros, redimidos por la sangre. ¿Cuántas veces nosotros habremos un poquito malinterpretado el que Jesús baje, porque es una bajadita, a Jerusalén montado sobre un burro? ¡Qué humilde!, habríamos dicho. Pero no, es un signo profético. Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, nos habla de un rey que baje sobre un burro. Entonces el que Jesús es para mostrar que es rey, para mostrar su realeza. Es un rey de paz. Pero recordemos que la palabra paz significa bienestar plena. Es un rey que nos trae el bienestar pleno, la reconciliación entre nosotros con Dios y entre nosotros con los demás. Es un rey que va a derrotar no con armas, sino por el contrario, va a desarmar a Israel. No es un rey que pida a los invasores, a los extranjeros, a los enemigos. No, desármate. No quiero armas. Las armas serán las que traigas en tu corazón. La palabra de Dios y la fe. Esas son las armas.
se desarma, Jesús desarma de la violencia. No quiero violencia, no quiero asesinatos, no quiero odios, desármate. El rey que nos presenta el profeta Zacarías en el capítulo 9 es un rey que proclama la paz, pero recordemos lo que es la paz, Shalom, que es bienestar pleno. Es un rey que proclama: habrá un bienestar pleno en tu vida cuando te desarmes. Desármate. Eso que hasta ahora te ha hecho fuerte, la agresividad, la violencia, desármate. No quiero que seas así. Entonces es un rey pacífico, pero en el sentido de lo que significa paz, bienestar pleno. Por eso es que viene montado sobre un burro. No es pues el rey humilde, es el rey pacífico, es un rey, es un rey. Fíjense, hermanos, que el caballo era la montura de un guerrero. Cuando se iba a la guerra, se iba sobre el caballo. Ahí están las citas del Éxodo, del Deuteronomio y de Josué. El caballo era la montura de los guerreros. En cambio, el burro era símbolo de paz. Un caballo era símbolo de guerra, y por eso Jesús no se montó sobre un caballo, porque no es un Mesías guerrero, es un rey pacífico. Por eso usó el burro, y la gente lo entendió. Nosotros quizá no lo entendamos porque no es nuestra cultura, y por ello decimos: pues qué humilde Jesús sobre un burrito. No, era para manifestar que era rey, porque el burro era la montura del rey, y el burro representaba paz. Cuando la gente veía a su rey, por ejemplo, subido en un caballo, sabía que el rey iba a luchar, iba a la guerra. Y en cambio, cuando visitaba los diferentes pueblos de su reino, simplemente para ver cómo vivía la gente, para ver qué necesitaba, para ver cómo estaba, el rey se iba en un burro. Por eso la gente, cuando veía al rey sobre un caballo, sabía que iba a luchar. Y cuando lo veía sobre un burro, sabía que iba a visitar de una manera amable, tranquila, a los diferentes pueblos de su reino. Que la gente vea a Jesús entrar a Jerusalén sobre un burro, pues les dio la pista. Es un rey de paz. Es un rey porque viene sobre un burro. Y sobre un burro porque viene en son de paz. No viene a armar una guerra. Viene a desarmar. Y lo más propio de Lucas son los cantos, lo que la gente canta. Pero Lucas no pone, por ejemplo, el acento en los ramos. Los ramos significan victoria. Lucas no habla mucho de los ramos. Lucas habla de los mantos que la gente pone al paso de Jesús. Poner mi manto sobre el paso de Jesús es señal de que lo reconozco como mi Señor y le muestro reverencia. Poner mi manto, la vestidura más sagrada para un judío, ponerlo en el suelo para que pase Jesús, es señal de reconocimiento de que es el Señor y de reverencia. Para Lucas lo más importante son lo que la gente canta y lo que la gente hace. Poner los mantos. Ese es el acento que Lucas pone en la entrada de Jesús a Jerusalén. Pues bien,
caso, los que están ahí y cantan son la multitud de discípulos que venían siguiendo a Jesús. Recuerden que cuando Jesús comienza ese largo viaje a Jerusalén, lo van siguiendo una multitud. Pues esos son también esa multitud que lo venía siguiendo. A esa multitud se unen los que ya están ahí. Y entonces todos se contagian de una alegría grandísima. Y todos alaban a Dios con gran voz. Gritan, exclaman que aquel nazareno es el rey. No sienten pena, no sienten vergüenza. A veces nosotros nos cohibimos de expresar nuestra alegría de un Dios que me ama. Son pocas veces las que nosotros manifestamos esa alegría. Todo ese júbilo de esta gente es a causa de lo que han visto y oído de Jesús. Llega una multitud que lo vienen siguiendo. Ahí está otra gente que van a celebrar ya la Pascua. Y entonces la gente que viene siguiendo a Jesús y la gente que ya está ahí se juntan. Los que vienen siguiendo a Jesús les platicarían a los que ya estaban ahí. Le platicarían lo que han visto, lo que han oído, la experiencia que tienen en ese largo viaje que han hecho a Jerusalén. ¿Qué han visto? ¿Qué han oído? Tantas cosas. Y entonces eso es lo que les platican. No pueden callarse, no pueden guardar silencio. Ellos dicen, este es, lo hemos venido acompañando, lo hemos venido siguiendo y hemos visto esto, aquello, lo otro, lo hemos oído predicar esto. Y entonces aquí hago un breve resumen de lo que habían visto esos discípulos, no nada más los 12. Los 12 son apóstoles, recordemos. Los 12 discípulos Jesús les llamó apóstoles. Pero aparte de los 12, venía más gente con él, que ya se habían convertido en discípulos. Aquí está un breve resumen. ¿Qué habían visto? Que Jesús obra con la fuerza del Espíritu Santo. Eso habían visto. Recordemos cómo en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús expulsa ahí a un demonio que estaba oprimiendo a un hombre. Y lo hace con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué han oído? ¿Qué han visto? Que las palabras de Jesús tienen autoridad y poder. Recordemos cómo Jesús en el mar embravecido, simplemente él grita, cállate, enmudece. Y el viento y el mar le obedecen y los discípulos entienden que la palabra de Cristo es palabra poderosa y tiene autoridad. ¿Qué han visto? Que tiene poder para sanar. Recordemos, por ejemplo, cuando cura al paralítico. A ese paralítico que bajaron los 4 amigos del techo. ¿Qué más han visto? Que de pronto Jesús dijo que había salido de su cuerpo una fuerza sanadora, una fuerza que salió de él cuando la hemorroísa, aquella mujer que tenía ya 12 años con aquella enfermedad, simplemente lo toca, le toca el manto y Jesús dice, ¿quién me tocó? Los discípulos le hacen ver, la gente te está apretujando y todavía dices, ¿quién me tocó? Pero Jesús dice, es que hubo alguien que lo hizo de una manera tal que yo sentí que de mí salió una fuerza curativa.
¿Qué más han visto? Que ellos mismos, los 12 apóstoles, recibieron poder para expulsar a los demonios y poder también para curar. ¿Qué más han visto? Milagros, que son signos que nos invitan a creer. ¿Qué más? Ahora ellos ven cómo la gente alaba al Señor, cómo la gente grita de alegría, se ha contagiado de ese gozo, de esa alegría de ver al Mesías, de verlo ya hecho realidad, al Mesías que tanto predicaron los profetas. Y el canto es canto festivo, canto gozoso. Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. La cita no habla de un reino que viene, habla de un rey. Ese rey que profetizó Zacarías. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey. Salmo 118. El Salmo aquí se hace realidad. La gran esperanza del salmista aquí se cumple. En Jesús, que baja sobre un burro y que provoca la alegría, que provoca el gozo, que provoca la fiesta, el canto de toda aquella gente, porque lo reconocen como el Rey del que habla Zacarías. Esos días la gente ya se estaba preparando para la fiesta de Pascua. Juan es el que precisa el día. 6 días antes de la Pascua ocurrió esto. Recordemos que la Pascua se celebra el sábado. Y ya la gente se está reuniendo. Jerusalén ya está en un ambiente de mucho fervor. Ya vive Jerusalén una semana antes la religiosidad de la Pascua. Y Jesús aprovecha la ocasión para realizar ante la multitud este gesto profético. Bajar a Jerusalén sobre un burro, cumplir la profecía de Zacarías y cumplir también el Salmo 118. Entonces, esto provocó una gran fiesta, una manifestación popular de fervor, de reconocimiento. Al paso de Jesús, poner los mantos era un reconocimiento de que era el Rey y que ellos lo estaban reverenciando. Los fariseos se disgustan. Maestro, reprende a tus discípulos, que se silencie el gozo. Hay un libro llamado el libro de Job, donde Job un día también dijo lo mismo. Me taparé la boca con la mano, me siento pequeño, ¿qué replicaré? Los fariseos no les gusta que la gente le cante a Jesús como Rey y le piden a Jesús, cállalos. Quieren poner límites. A veces nosotros también nos hemos limitado mucho en nuestra actitud festiva. A veces nuestra celebración religiosa la limitamos mucho también. Porque como que no sentimos la redención en nosotros. Todavía a veces nosotros nos tapamos el corazón para no expresar una alegría porque no la sentimos quizá. ¿Sientes la alegría de ser redimido? ¿Sientes la alegría de que Cristo te haya comprado a un precio muy alto? A precio de su propia sangre. Derramó su sangre y con su sangre te compró para Él. Eres de Él. Y eso bastaría para que nosotros tuviéramos una gran alegría.
pero tapamos el corazón. Todavía nos cuestionamos mucho si nos iremos a salvar o no. A veces decimos, pues estoy haciendo de la lucha por salvarme. Es Cristo el que luchó por tu salvación. La salvación ya es una realidad para ti. Lo malo es cuando la despreciamos. Lo malo es cuando ya no la valoramos, esa salvación, y ni la creemos. Quizá porque no resulta interesante. Nos resulta más interesante esta forma de vida terrenal que vamos llevando. Pero los fariseos le piden a Jesús, cállalos. Jesús no los calla, porque sabe que la gente aquella tiene necesidad de expresar su gusto, su alegría. ¿Qué significa la entrada de Jesús a Jerusalén? Nosotros tenemos un gran compromiso ya como cristianos. La entrada de Jesús sin armas, sino desarmando, es para nosotros el triunfo de la paz sobre la violencia. Entonces esto me ayuda a reflexionar en que nosotros debemos evitar la violencia, así como lo hizo Jesús, y pensar que Dios es respetuoso, amigo de la vida. Dios es vida, enemigo de la muerte y de quienes provocan la muerte. La entrada de Jesús a Jerusalén aquel domingo me ayuda a pensar en el triunfo de la sencillez. A veces no nos gusta ser sencillos. A veces nos gusta complicarnos la vida en competencias. Queremos competir con los demás. Queremos triunfar. Queremos pasar por encima del otro. Y veamos a Dios que enaltece a los humildes, como dice el cántico del Magnificat. ¿Qué me hace reflexionar a mí en la entrada de Jesús a Jerusalén? Sobre el triunfo de la alegría sobre la tristeza. Aquella gente que aclama a Jesús, que canta a Jesús, es gente humilde, es gente pobre, es gente que llevaría también sus penas, sus tristezas, sus congojas al templo de Jerusalén. Pero de pronto contemplan a Jesús y triunfa la alegría. Echan a un lado la tristeza. Porque Dios es fuente de la verdadera alegría. La verdadera alegría. No esa alegría efímera que da el licor. No esa alegría efímera que da el dinero. Sino una alegría más grande. Dios me ama. Y eso tendría que ser suficiente para vencer el pesimismo, la tristeza. ¿Qué me hace pensar a mí, meditar a mí en la entrada de Jesús a Jerusalén? Sobre el triunfo del amor sobre el odio. Jesús viene a desarmar del odio y a meter en el corazón el amor. Porque Dios es amor. Y ese amor se manifiesta en Jesús. En un Cristo que pasa por la vida bendiciendo, curando, pacificando. Donde está Dios hay manos abiertas y corazón abierto también. Finalmente, la entrada de Jesús a Jerusalén me hace meditar en el triunfo de Dios sobre la miseria humana. Es un rey que está sobre un burrito y con eso me da a entender que no ha venido a destruir, ha venido a superar nuestras miserias. Ahí donde hay miseria se ha puesto el corazón de Dios. Por eso la palabra misericordia, eso es lo que significa, que el corazón de Dios está en tu miseria. Donde había miseria ya no hay.
Ahora está el corazón de Dios, siempre y cuando tú, hermano, así lo quieras. Que pasen buenas tardes.